La historia de navegación del océano ha sido marcada por sucesos muy extraños. Otros han sido probados como mitos o leyendas, clasificados como fuerzas del destino e incluso fuerzas de la naturaleza. Pero hay algunos a los cuales nunca se les encontró una explicación razonable. Los barcos fantasmas forman parte de la tradición marinera. Se dicen que son apariciones espectrales, que se materializan en el horizonte antes de desaparecer súbitamente, siendo el signo de mal augurio. El término también se utiliza para describir a navíos abandonados, que se encuentran a la deriva o sin pasajeros, encontrados bajo terroríficas y misteriosas circunstancias. Ya sean historias reales de barcos abandonados, o leyendas sobre barcos fantasmas surcando los mares, nos causa cierta inquietud aún con toda la tecnología, pues la falta de explicación a este tipo de sucesos, nos deja una cierta intriga y tal vez, un temor. Los siguientes son los 10 buques fantasma más famosos, que siguen creando rumores y misterio en el mundo náutico. Número 10. Una de las historias más conocidas de la mitología chilota del sur de Chile, es la del Caleuche, un barco fantasma que aparece todas las noches cerca de la isla de Chiloé, en el archipiélago de Chiloé. De acuerdo con la leyenda local, el barco es un tipo de ser consciente, que navega por las aguas de ese área, llevándose con él, las almas de toda la gente que se ha ahogado en el mar. Cuando aparece, se dice que el Caleuche es sorprendentemente bello y brillante, y siempre acompañado por el sonido de música festiva y gente riéndose. Al rato, desaparece o se sumerge a sí mismo en el agua. Las personas que viven en estas islas, deben trasladarse en bote de una isla a otra, para hacer cosas como vender productos, comprar alimentos, ir al médico, asistir al colegio, etc. El mar es un trayecto obligado en la vida de los chilotes. Así es que han surgido muchos relatos que tienen por escenario el paisaje marino. Uno de ellos, muy conocido, es el del Caleuche, viejo barco fantasma que navega por los mares y canales del sur. Jamás navega a la luz del día, y en las noches oscuras se le puede ver levemente iluminado, envuelto en una densa neblina. Según las diferentes versiones de la leyenda, la nave sería tripulada por los brujos de Chiloé y sus sirvientes, por los que han muerto en el mar, por los aprisionados por el Caleuche, o por gente que ha decidido voluntariamente pactar con los brujos a cambio de obtener riquezas. No existe certeza acerca del origen preciso de esta leyenda. Una de las hipótesis, es que sería una readaptación de la leyenda europea, del barco fantasma también llamado, el holandés errante, o que estaría basada en la desaparición del barco holandés el Calanche, o en las misteriosas desapariciones en el estrecho de Magallanes de algunas expediciones españolas. Sea como sea, no deja de ser atemorizante pasear por el borde costero, mientras la niebla comienza a llenarlo todo y a lo lejos los barcos comienzan a encender sus luces. Número 9. En la Primera Guerra Mundial, hubo un submarino conocido por sus misteriosos sucesos. Desde su construcción se veían las tragedias que este navío traía. Estamos hablando del submarino alemán V-65, el cual fue construido en el astillero de Brujas en el país de Bélgica. Durante la construcción del V-65, dos accidentes se produjeron. Una viga se deslizó y aplastó a 2 hombres. Posteriormente, un escape de gases tóxicos asfixió a 3 obreros. Estos 2 acontecimientos que parecían simples accidentes, fueron solo el principio de algo más grande. Posteriormente, se iniciaron unas pruebas de inmersión en todos los submarinos. El ambiente que estaba era el adecuado, y seguía el turno para la inmersión del V-65, entonces, antes de sumergirse, el capitán ordenó a un marinero ir a proa a realizar una inspección de las escotillas. Esta era una inspección de rutina, pero en vez de efectuar la inspección, inexplicablemente el marinero saltó por la borda, siendo atrapado por el remolino del submarino. En el momento de su primera salida en mar, uno de los hombres de la tripulación se suicidó.
Poco tiempo después del acontecimiento, en el transcurso de un ejercicio de inmersión, los mandos se bloquearon y nada funcionaba. El submarino quedó inmóvil 12 horas, sumergido en el fondo del mar. Pasadas esas 12 horas y cuando casi no quedaba aire para respirar dentro del submarino, sin explicación ninguna la nave respondió de nuevo a los mandos. La tripulación salvó la vida por poco. Durante un abastecimiento del submarino, con vistas a su primera misión de operaciones, un torpedo explotó súbitamente, matando en el acto a 6 marineros. Durante esas operaciones, una noche en el cuarto de vigilancia, 2 marineros aterrados fueron a hablar con el oficial al mando, para contarle que habían visto al lugarteniente, fallecido en la explosión del torpedo. Le habían visto subir a bordo y dirigirse hacia la proa de la nave. Sin explicación el fantasma se paró, se volvió y se quedó observándoles de brazos cruzados, mirándoles muy fijamente. 2 días más tarde, el fantasma reapareció de nuevo en el submarino alemán V-65. Esta vez el comandante de la nave también vio al espectro. Le envió un informe al almirante Schröder, que ordenó una investigación. Para tranquilizar a la tripulación, el submarino fue exorcizado, pero las apariciones del fantasma continuaron apareciendo. De hecho, en la siguiente misión del V-65 un tripulante se suicidó y el primer maquinista estuvo a punto de perder su vida en un inexplicable accidente. El comandante pidió el traslado y toda la tripulación fue cambiada. La nueva tripulación embarcó en junio de 1918 para una misión en el Canal de la Mancha. El 10 de julio de 1918, el comandante de un submarino americano, el L-2, en patrulla, percibió por el periscopio un submarino alemán en la superficie. Estaba inmóvil, sin signo de vida sobre el puente. El comandante americano dio la orden de acercarse, creyendo que se trataba de los restos de un submarino. Vio entonces la silueta de un hombre, con los brazos cruzados, en el submarino V-65. Iba a atacar al submarino pero antes de enviar ningún torpedo, sin explicación ninguna, el V-65 explotó de repente y se hundió. A bordo de él habían 34 oficiales y hombres de tripulación. Tal vez no sea un navío oficialmente fantasma, pero sin duda es un navío maldito y por ello considero que merece estar en este top. Número 9. Número 8. Este barco tiene una diferencia con los anteriores navíos, que lo convierte en tal vez uno de los más raros casos, y es que este, no desapareció como los otros en un área tan extensa como lo es el océano, sino que este barco desapareció en las aguas de un río. Una mañana en un día de 1872, un día como cualquier otro, el SS Iron Mountain, un barco de vapor, zarpó desde un puerto en Nueva Orleans, Luisiana, hacia Pittsburgh, Pensilvania a lo largo del río Mississippi. Con toda su tripulación, todos y todo en buen estado, y con todo su cargamento de balas de algodón, barriles de melaza amontonados en la cubierta, y remolcando una serie de barcazas. Más adelante, en ese mismo día, el Iroquois Chief, un barco de vapor que viajaba también en esa misma mañana, avistó una hilera de barcazas que flotaban río abajo. La tripulación del Iroquois sujetó las barcazas, intuyendo que el barco del cual se habían soltado volvería por ellas, pero el SS Iron Mountain nunca volvió. La investigación demostró evidentemente, que las cuerdas en las barcazas habían sido cortadas y no se rompieron. Solo podían preguntarse quién habría cortado las cuerdas. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó con el buque y las personas a bordo del mismo? Ni el SS Iron Mountain, ni la tripulación, ni nada en el barco nunca fue visto otra vez. Muchos teorizan que el SS Iron Mountain fue saboteado y se hundió, o que este fue robado y de alguna manera navegó, o fue arrastrado por el gran río Mississippi. Y otros creen que el SS Iron Mountain experimentó algún hecho sobrenatural, catastrófico similar a las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Una cosa es verdadera. Nadie sabe a ciencia cierta con vida lo que pasó. Número 8. Número 7.
día de sol brillante en el año 1906, el SS Valencia partió de la ciudad de San Francisco. El barco no estaba en su ruta normal. Su nave hermana, el SS Pueblo, estaba en los patios, por lo que a la nave SS Valencia se le encomendó hacer el viaje desde San Francisco hasta Seattle. Partió el 20 de enero, ella y su tripulación de 65, y al menos 108 pasajeros con destino ya establecido. Las cosas iban bien, hasta que en las horas tempranas de la mañana en el 21 de enero, cuando el tiempo tomó un giro hacia lo peor del Cabo Mendocino, en el norte de California. Con un grito casi humano de la nave, que rompía los arrecifes, la tripulación reaccionó de inmediato, alejando el barco de las rocas. Las partes de control de daños reportaron una enorme herida en su arco, en el que las aguas frías del Pacífico estaban llegando rápidamente. El capitán ordenó inmediatamente el encallado ya que no había forma en que la tripulación pudiera salvarse. La nave se detuvo a 50 pies de la orilla en una fuerte tormenta y siendo esta atacada por fuertes oleajes. En la confusión que siguió, 6 de los 7 botes salvavidas fueron bajados antes de que el capitán diese la orden. 3 volcaron mientras eran bajados, derramando su carga humana en el mar sin piedad. 2 de los 3 barcos restantes se volcaron enviando de inmediato a sus ocupantes a la misma suerte que los 3 primeros. Un barco se estaba destruyendo y hundiendo completamente, la escena era una de confusión, ruido y horror como Franklin, uno de los pocos sobrevivientes, lo relataría más tarde. Los gritos de las mujeres y los niños se mezclaban en un coro horrible, con los chillidos de los vientos, el guión de la lluvia, y el rugido de las olas. A medida que los pasajeros se precipitaban en la cubierta, estos eran llevados en manojos por las enormes olas que parecían tan altas como mástiles de la nave. El barco comenzó a romperse casi a la vez, y las mujeres y los niños se anclaron a los aparejos del barco. Fue un espectáculo lamentable, ver a las mujeres frágiles, llevando solo los vestidos de noche, con los pies desnudos, tratando de proteger a los niños en sus brazos del viento helado y la lluvia. 12 hombres llegaron a la orilla, pero su calvario no había terminado. 3 de ellos fueron arrastrados de nuevo al mar. Nunca se volvieron a escuchar. Los restantes 9 escalaron los acantilados del mar, y se establecieron para obtener ayuda. Otros más sobrevivieron. Después del desastre se llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate, aunque con pocos resultados. Solo se lograron salvar 37 vidas. 5 meses después, un pescador halló una de estas balsas con 8 esqueletos a bordo, y desde entonces el hundimiento de este barco sirvió como fuente para muchas historias de barcos fantasmas. Los navegantes dicen que a veces se deja ver cerca del arrecife Pachena Point, y misteriosamente, 27 años después del hundimiento, se halló una de estas balsas flotando tranquilamente en Barkley Sound. La balsa estaba en perfectas condiciones y tenía aún la cubierta original de pintura. Algo tan extraño como esto después de la terrible tragedia. Es curioso no solo por esta barcaza, sino también por los testigos de avistamiento, algo verdaderamente fuera de lo común. Número 7. Número 6. A comienzos del siglo XX, hubo un barco de nombre Baichimo, muy útil, con una vida muy exitosa, incluso sirvió en la Primera Gran Guerra, pero su destino cambió la noche del 8 de octubre de 1931, el barco fue a parar a un mar congelado en el norte de Alaska. Ya le había ocurrido una vez 7 días antes, pero esta vez no había señal de que el hielo cediera el paso. Fue entonces cuando un aeroplano rescató a la tripulación. Una pequeña parte de los tripulantes del barco asentó una base cerca de este, esperando que este se liberase, y así poder recuperarlo, pero durante una tormenta de nieve el 24 de noviembre, el Baichimo desapareció. Se creyó que el navío se había hundido, pero 2 días después, un cazador de focas dijo haber visto que a unos 45 kilómetros de distancia de donde había pasado, quedó atrapado en el hielo. Un mes después el Baichimo volvió a desaparecer, pero este no se hundió. Durante las próximas décadas, el buque fue visto, e incluso abordado por tripulaciones de otros barcos, intentando remolcarlo sin éxito alguno. Se registraron muchos más avistamientos a lo largo del siglo XX.
Tal vez este barco ya se haya hundido, o tal vez aún esté navegando allí afuera en los grandes océanos del mar del Ártico. Número 6. Hasta aquí la primera parte del vídeo. Si el vídeo te ha gustado y quieres seguirlo viendo, entonces dale like al vídeo y espera la segunda parte que la subiré muy pronto.